Buenas tardes a todos y a todas. Doy las gracias pues por la invitación, por estar con ustedes. Doy las gracias a la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y a Forma, ¿no? Formación y acompañamiento de la escuela, completamente pues a la maestra Guadalupe Alborres. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que me da mucho gusto que, que estén presentes, lo dijo el maestro Jaime Gerardo, si no me recuerdo, que hay muchos jóvenes, ¿no? Y la verdad, eso es, desde mi perspectiva, sumamente grato, porque sí, efectivamente, pues hay momentos bueno, de todo el tiempo está el relevo generacional, para los que ya superamos los 60 años, pues vienen nuevos jóvenes y ellos deben de estar bien preparados, deben de estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, pues qué bueno que hay profesores, profesoras, me comenta la maestra Guadalupe que hay supervisores incluso de educación física. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que voy a compartir con ustedes un conjunto de reflexiones efectivamente sobre la corporeidad, y le puse yo la corporeidad en la educación, ¿no? O sea, la relación que puede establecerse entre esta noción de corporeidad en educación y sobre todo en el campo de la educación física. ¿Mm? La que sigue, por favor. Bueno, ahí está la educación física en el campo, ¿no? En este campo de formación. Y el título de la conferencia o de la plática es Corporeidad en la educación. La siguiente. Y un epígrafe de uno de los filósofos más importantes, un filósofo francés, que, bueno, buena parte de su obra la escribe en los años 50 y principios de los 60. Desafortunadamente muere muy joven, pero nos dejó una obra fundamental acerca de la percepción, ¿no? De la percepción, y todavía no, nos esperamos tantito. Y es este epígrafe: mi cuerpo es proyecto sobre el mundo. Ya que vamos a hablar de la corporeidad, nada mejor que un epígrafe de esta profundidad, ¿no? Él se dedicó a reflexionar sobre diversos temas de la filosofía en el campo de la existencia, ya que es pariente, bueno, está inmerso en el desarrollo del existencialismo francés y concretamente generó una amplia y profunda reflexión sobre el cuerpo y la corporeidad. La siguiente. Y bueno, iniciamos diciendo que en el idioma alemán hay dos acepciones de la noción de cuerpo. Esto es algo muy importante porque está presente esta idea del Körper y de Leib. Y entonces nos explica, estoy citando a unos psiquiatras españoles que se inscriben en el campo de la fenomenología, y entonces lo que nos comentan ellos es esto. El Körper tiene que ver con el cuerpo objetivo y el Leib tiene que ver con el cuerpo subjetivo. La diferencia estriba es que el Körper, el cuerpo objetivo, tiene que ver con el cuerpo físico, como ese conjunto de músculos, huesos y articulaciones llamadas cuerpo humano. En él, como todos sabemos, pues se inscribe la memoria genética, esta memoria genética producto de años o miles, cientos de miles de años de nuestra herencia filogenética. Es estudiado o es abordado en el campo de la anatomía, de la filosofía, de la fisiología, es estudiado por las ciencias naturales. Hay un buen número de ciencias en el campo médico-biológico: la anatomía, la fisiología, la biomecánica, la bioquímica, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, es necesario que diga desde este momento que este es el cuerpo que ha estado presente sobre todo en el campo de la educación física, el cuerpo físico, ¿no? Pero de unos años a la fecha, de los años
finales de los 60, principios de los 70, hay otra noción del cuerpo, el cuerpo subjetivo, que en términos llanos no es otra cosa más que el cuerpo vivido. Ese cuerpo que se va llenando de los signos y de los símbolos que aparecen en la cultura, ¿no? En nuestra cultura. Y es estudiado por las ciencias sociales, la historia, la sociología, la filosofía y, por supuesto, la pedagogía, ¿no? ¿Qué es el cuerpo subjetivo? Pues no es otra cosa más que esta realidad vivida, el cuerpo vivido. Y desde ya podemos decir que es la realidad corporal, la realidad corporal que todos y cada uno de nosotros somos. Desde las ciencias sociales, yo tengo pues ya algún tiempo estudiándolo, tengo completamente 2 textos sobre él, mi tesis de maestría y mi tesis doctoral reflexionando sobre el cuerpo y la corporeidad. Y entonces de lo que uno se da cuenta cuando va realizando o se convierte en el objeto de estudio, es que hay, a partir de los años 70, hay una irrupción del cuerpo y sobre todo como un objeto de estudio. Y entonces desde la historia, desde la pedagogía, desde la filosofía, diversos científicos sociales se dan a la tarea de abordarla, de estudiarla, porque es necesario decirlo que era un objeto marginal. A pocos científicos sociales les interesaba. Y entonces desde ya, al igual que con el cuerpo físico, que ya dije que ha sido el que ha tenido la hegemonía en nuestro campo, este cuerpo subjetivo versus cuerpo vivido o la corporeidad, recién tiene algunos años que apareció, como lo vamos a ver en una lámina más adelante. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es la corporeidad? Porque es necesario que tengamos pues una idea mínimamente clara de qué es. Y entonces lo primero que tenemos que decir es de que del cuerpo objetivo, de este cuerpo físico, va a emerger el cuerpo subjetivo. Este cuerpo vivido, de él va a emerger. Es el cuerpo físico, ha nacido un pequeño bebé, ha nacido un bebé o una bebé, ese es el cuerpo físico. Incluso podemos decir que este cuerpo se va construyendo. ¿Por qué? Porque la cultura se va volcando de manera paulatina sobre él. Las maneras de intervenirlo versus educarlo se va volcando para que vaya apareciendo, integrándose o creándose el cuerpo subjetivo. ¿Cómo se va creando, cómo va emergiendo este cuerpo subjetivo? Pues a partir del encuentro con el otro. ¿Quién es el otro? Pues puede ser la madre, puede ser el padre o los que se encargan de los cuidados de ese pequeño bebé o de ese niño que empieza a crecer y empieza a desarrollarse. Y cuando se dé el encuentro con el otro, es cuando va a emerger este cuerpo subjetivo. Se invade de emoción, de emotividad, de entusiasmo y, ¿por qué no? Incluso aparece el pensamiento. Y entonces el cuerpo subjetivo, ojo, es un elemento fundamental. Aparece a partir del encuentro con el otro. Y entonces, a diferencia de nuestro cuerpo objetivo, que es ese conjunto de músculos, huesos y articulaciones, el cuerpo subjetivo o cuerpo vivido, pues se ubica en otro ámbito. O sea, es todo lo que somos, pero todo lo que somos cuando nos emocionamos, cuando nos gana la emoción, la pasión, el deseo. Por eso decimos que el cuerpo subjetivo, en la parte de abajo de la lámina, es el cuerpo vivido. El cuerpo subjetivo es la corporeidad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entre el cuerpo y la corporeidad, he ahí la diferencia, ¿no? ¿Por qué es el cuerpo subjetivo? Cada uno de nosotros tiene una subjetividad y podemos ir adelantando que entonces la corporeidad tiene 2 elementos
que los maestros de educación física, los que ya somos veteranos, podemos recordar nuestras clases de psicomotricidad, cuando nos hablaban del esquema corporal y de la imagen corporal, ¿no? Ya el maestro Gerardo está diciendo, sí, ya me acordé de mis clases de psicomotricidad. Y entonces el esquema corporal, pues es el cuerpo físico, incluso las canciones que nos enseñaban cuando o yo era muy joven, cabeza, hombros, piernas, pies, ¿no? ¿Qué es lo que con esas canciones intentábamos? Que el niño de preescolar, o desde incluso más chico, aprendiera las partes de su cuerpo. O sea, y entonces el cuerpo físico, el cuerpo objetivo, tiene que ver con el esquema corporal, ¿no? Y los mismos psicomotricistas o los de educación psicomotriz nos dicen, pero también está eh, eh, la imagen corporal. Y esa imagen corporal es una imagen subjetiva. Cada uno de nosotros la va elaborando, totalmente diferente de el que tengo a un lado, incluso de mis hermanos, ¿no? Que son los más cercanos, criados en la misma casa, con las mismas normas, etcétera. La imagen, cada uno de nosotros la va abordando. Ahorita me puse una camisa y la verdad no me gustaba, y me puse un saco y lo aventé. No, y ya me puse un suéter y dije, así me siento, y me veo al espejo y me digo, así, Fernando, así, vas. Entonces, esos dos elementos también son importantes. La siguiente, por favor. Y entonces, siguiendo con esta primera idea, emerge, emerge y se integra a partir del encuentro con el otro, ¿no? Y entonces logramos tener una conciencia de nuestro propio cuerpo, ¿no? ¿De qué? De nuestra realidad corporal. Y entonces la corporeidad no es otra cosa más que tener conciencia de sí mismo. El niño pequeño, como eso de por ahí de los 3 años, dice otro psicólogo, Henry Ballon, un autor de los años 50, 60, va a decir, cuando el niño puede decir yo, lo puede decir a partir de que reconoce su cuerpo. Y eso es algo importante, compañeros maestros, maestras. Es algo muy importante porque nosotros hacemos ese trabajo sobre el cuerpo, ¿no? Cuando hacemos nuestras clases de educación física y le decimos al niño que reconozca las partes de su cuerpo, que pueda dibujarse, que se ponga adentro y afuera, lejos y cercas, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está haciendo? Es moviendo su corporidad, poniéndola en juego. Y por eso cuando decimos la corporeidad es tener conciencia, el niño, conciencia simple y llanamente dar cuenta de. La conciencia en términos llanos es eso. O sea, tiene que ver con el conocimiento, por supuesto, pero es dar cuenta de sí. Y entonces el niño pequeño entiende que él es uno, o sea, yo soy Pedrito, podría decir un niño, cuando llego a casa de algún vecino, familiar, ¿cómo te llamas? Yo soy Pedrito. O sea, el niño ya tiene una primera idea de quién es. Es que es uno, es una unidad. Y esa unidad la ha logrado a partir de su cuerpo, de este cuerpo físico, y ahora el niño puede decir, yo soy. Ojo, tiene que ver con la identidad. Ya está construyendo esta noción de la identidad, que es uno de los elementos que aparece en ¿cómo se llama? En el nuevo plan de estudios, ¿no? Al final haré un breve comentario sobre el mismo. Y entonces, sin temor a equivocarnos, podemos decir, yo soy mi cuerpo, o si se quiere, mi cuerpo es yo. O sea, no hay una separación, ¿no? Durante mucho tiempo hemos cargado con este dualismo que viene desde el viejo Platón, se manifiesta en René Descartes, etcétera, etcétera, pero no. O sea, somos una unidad. Yo soy mi cuerpo, o si se quiere, mi cuerpo es yo, ¿no? No podemos decir, si aceptamos esta visión, no podemos decir, ya llegué a mi trabajo, a mi escuela y traje mi cuerpo conmigo. No. O sea,
soy, ¿no? Y soy una realidad corporal y aquí estoy, ¿no? La siguiente. Les pido que vayan anotando por ahí y después algunas preguntas con mucho gusto, ¿no? Y entonces, cuando ya dijimos que la corporalidad entonces surge del encuentro y del encuentro con el otro. Ojo, esta noción yo la estoy destacando porque el otro es mi semejante, el otro es la madre, el otro es el padre, los tíos, los hermanos, y después va a ser el profesor o la profesora de preescolar, el profesor de educación física o la maestra de educación física. En este encuentro corpóreo, eh, mm, ojo, no se reduce a un mero contacto físico. No, lo que debemos de entender es de que va más allá de ese contacto físico. Hay una intención de establecer un vínculo, de establecer un contacto, de establecer una relación con el otro, ¿no? Entonces, no se trata nada más de un mero contacto físico. La madre puede cargar a su niño y decirle, a ver, vente, vente, a ver, ya, deja de fastidiar. Y lo está cargando y le tiene contacto físico, pero no es ese contacto. O sea, la corporeidad emerge cuando seguramente una madre amorosa carga a su bebé, lo sostiene de una manera particular y el niño le sonríe. Y el niño se emociona. Incluso establecen una relación. El mismo Henry Ballon inventó esta idea por ahí en los años 50 cuando habló del diálogo tónico. ¿Qué era el diálogo tónico? Pues no era otra cosa más que la relación cara a cara que establecía la madre con su bebé. La mamá, digo, y las compañeras que pues ya han tenido esa dicha, ¿no? De tener un bebé, y cuando lo cargan y lo ponen enfrente de sí, y le dicen mi vida o no sé, o mi cosita, y el niño, o sea, su cara se transforma, ¿no? Abre los ojos, se emociona. ¿Qué está sucediendo ahí? La madre está, está haciendo un acto de intervención, un acto amoroso, y está estableciendo un vínculo con su hijo, que obviamente es un contacto físico, pero que va más allá de ese mero contacto físico, ¿no? Y entonces, ahí cuando el niño se emociona en ese momento tan importante, está reaccionando ante algo que le está diciendo la madre. Y entonces, por eso decimos, es en ese momento cuando empieza a integrar, cuando empieza a crear y cuando la corporeidad empieza a emerger. Y entonces, ser corpóreo o ser corporeidad significa más cosas. Ser sí mismo, yo, o sea, estoy construyendo algo a partir de mi cuerpo físico. Ser tú, soy yo cuando soy tú. No puede emerger el yo, o sea, no puede emerger si no hay un tú a un lado. El tú o los tús es la mamá, es el papá, son los hermanos, los tíos, los abuelos. Entonces, incluso esta cuestión de soy yo, porque la familia ha decidido asignarle un nombre. Para ser, necesito ser nombrado, necesito ser reconocido. ¿Cómo? Con mi nombre. Y bueno, aparece esta idea de ser con en el mundo de los objetos. El niño, para conocer su realidad que aparece en su departamento, en su casa, empieza a moverse. Ahorita vamos a ver la noción de motricidad. Y entonces se establece una relación con el mundo de los objetos, ser en el mundo, con el mundo de los sujetos y sobre todo, ser con el mundo como un sujeto activo, un niño que se mueve, ¿no? Los niños se mueven porque quieren conocer la casa. Los niños en el jardín de niños, ¿no? Salen corriendo al patio, agarran las cosas, las lanzan. ¿Qué están haciendo? Están estableciendo una relación con los objetos. Podríamos decir, se está apropiando de lo que está apareciendo en su campo perceptual, ¿no? La siguiente.
Y entonces, aquí, ya hemos, incluso podemos, un elemento más. Entonces, al interior de la corporeidad, por eso pusimos las fechas hacia adentro, hacia la corporeidad, está la cuestión física, ¿no? El cuerpo físico, el organismo, ese conjunto de músculos, huesos y articulaciones llamadas cuerpo humano. Eso es un elemento. Y un elemento, por supuesto, fundamental, porque ya dijimos que de ahí ya va a emerger la corporeidad. Pero está el ámbito de lo social, el ámbito del otro, ¿no? Eh, Nuestra corporeidad se manifiesta en el ámbito social porque somos a partir de que entramos en contacto con el otro, con los otros, ¿no? Y entonces el ámbito de lo social, nos convertimos en seres sociales porque entramos en la relación con nuestros seres queridos. Podríamos decir ahora que se vienen las fiestas navideñas. Incluso esta noción del otro, uno de los autores que está citado en el nuevo programa, de educación básica, es Emmanuel Levinas, un filósofo lituano que trabaja en la noción de la alteridad. La alteridad no es otra cosa, compañeros, que el otro. Y si uno hace un acto de reflexión, ¿no? A mis 60 y tantos, yo puedo enumerar cuando menos 10 personas que fueron el otro, pero el otro significativo, sumamente significativo en mi vida, ¿no? Los puedo nombrar, ¿no? Y siempre cuando estoy trabajando con mis alumnos, les digo, me acuerdo de mi maestra de literatura, una mujer genial, una mujer que me marcó. O sea, la maestra de literatura. Y entonces uno va acordándose de cómo esta relación cara a cara, incluso podríamos decir cuerpo a cuerpo, viene a ser un elemento fundamental de la corporeidad. Y el otro, el existencial, ¿no? Cuando decimos la existencia, pues no es otra cosa más que lo que somos, ¿no? Lo que somos, lo que vivimos en el día a día. A diario dirimimos nuestra existencia en los diferentes espacios en donde nosotros nos desempeñamos. El cuerpo, los cuerpos son lugares de existencia. No hay existencia sin esos lugares, ¿no? En donde me paro, en donde participo, en donde me manifiesto, ahí estoy yo con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi realidad corporal. Por eso podemos decir el cuerpo, la corporeidad son lugares de existencia. Y cito al mismísimo Federico Nietzsche, que tiene una frase genial que dice así: cuando el cuerpo está entusiasmado, habría que restarle importancia a el alma. Vean nada más qué genialidad, ¿no? Incluso cuando yo conocí esta frase, ya pues un poquito ya después de salir de la escuela de educación física, es que esto es lo que hacemos nosotros en la clase de educación física. En la clase de educación física el cuerpo se entusiasma, ¿no? Los niños se mueven, se ríen. Cuando la clase obviamente no es firme, si paso redoblado y media vuelta por tiempo, si tomen distancia. No estoy hablando de eso. O sea, esa es la vieja educación física. No estamos hablando de ello. Estamos hablando de los niños que corren, que ríen, que disfrutan, que se empujan, que se caen. Ese es el momento cuando el cuerpo está entusiasmado, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces podemos decir que la corporeidad, uno, es el cuerpo vivido, es el cuerpo que corre, que salta, que lanza, que atrapa. Es el cuerpo que puede danzar con otros cuerpos. Es el cuerpo que establece vínculos. Es el cuerpo, es la relación cara a cara, cuerpo a cuerpo. Y, si me permiten, voy a citar al mismísimo Juan José Arreola. Y dice, no olvide usted, señora, las tardes en que nuestras almas luchaban cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿No? O sea, la corporeidad también tiene que ver con la vida amorosa, por supuesto, ¿no? Y es el cuerpo que ríe, que se emociona, que disfruta y que experimenta. Eso es la corporeidad, compañeros. ¿Sí?
Eh, la siguiente. Y bueno, una imagen, mira, una imagen en un jardín de niños, en donde los niños cantan, ríen, a las indicaciones de las maestras. Recuerdo en mis años, yo trabajé en el nivel de preescolar, o sea, cuando salí del ESEF, trabajé en el nivel preescolar. Y recuerdo muy bien me decía la educadora, pero hoy nos toca trabajar con el maestro de música. No, pues ahí vamos con el maestro de música. Y el maestro de música, pues ya estableció una relación, porque pues, a mí me gusta mucho la música, y entonces el maestro empezaba pues con las canciones de preescolar de siempre, ¿no? De siempre. Y ya, como tenía ahí como una comunicación con él, así como gestual, le decía otra cosa, otra cosa. Y entonces el maestro empezaba a tocar un rock and rollito, ¿no? Y los niños empezaban a moverse, pues como podían, ¿no? O sea, como podían. Y había un educador así muy entusiasta, y vamos a bailar. Y los niños estaban felices, se movían como podían. Estaban manifestando su motricidad, otra motricidad, ¿no? La siguiente. Un juego, el juego famoso, juego de las sillas, pues en una comunidad rural, y si me apuran es la realidad allá en Chiapas, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Chiapas, ¿no? Con el boom del zapatismo y vienen, ¿no? Ahí está una foto, ¿no? Y seguramente los niños divirtiéndose, disfrutando de la actividad. La siguiente. Y entonces, la corporeidad. Uno, es una potencialidad a ser desplegada, ¿no? ¿Por qué? Porque somos a partir de nuestras acciones, de lo que hacemos en nuestra vida diaria, de los esfuerzos que cada uno de nosotros hace en los espacios en donde se desempeña, en la vida cotidiana, en donde nos movemos. Y entonces es ahí en donde desplegamos, en donde se manifiesta nuestra corporeidad, ¿no? Somos potencia. Y cito a un filósofo francés, ay, otra se me fue el nombre, y tiene una frase genial: nadie sabe lo que puede el cuerpo. Y de verdad, o sea, cuando uno dice nadie sabe lo que puede el cuerpo, pues es impresionante lo que puede. Basta ver a que aparecen en el, ¿cómo se llama? Circo Soleil, ¿sí? En el Circo Soleil, y es de verdad, o sea, digo, yo no tengo el dinero para ir a verlos presencialmente, pero he visto varios videos de ellos y es impresionante, ¿no? Lo que hacen estos tipos, ¿no? Ahí está. Entonces, una potencialidad a ser desplegada. Es representante de nuestra presencia en el mundo. Por eso mi cuerpo es proyecto, ¿no? Soy proyecto sobre el mundo. Y entonces, ¿cómo me quiero proyectar? ¿Qué es lo que proyecto yo como persona, como profesionista, como profesor de educación física, ¿no? En nuestros patios escolares, ¿no? Con nuestra corporeidad mostramos lo que somos, ¿no? Habla de nuestra voluntad, habla de nuestra fortaleza, pero también, obvio, habla de nuestra fragilidad. El COVID nos enseñó o nos mostró que somos sumamente vulnerables. Es el terreno en donde emergemos como sujetos, ¿no? Ha nacido un pequeño bebé, trae una herencia genética, ¿sí? Pero a partir de las intervenciones, a partir de las intervenciones que realiza la madre, a partir de los procesos de socialización que vamos a mencionar más adelante, es como ese cuerpo permite constituir a un sujeto. Cuando este niño dice yo soy, estamos ganando porque va a ser un sujeto que sabe que es una realidad corporal y que es alguien, ¿no? ¿De qué intervenciones estamos hablando? Pues cuando la madre lo amamanta, cuando lo carga, cuando hace sus ejercicios de estimulación temprana, cuando genera los procesos de higiene, eh, la manera en que lo sostiene. Insisto, porque hay un psicoanalista inglés, Winnicott,
que habla del holding, ¿no? De la manera en que la madre sostiene a su pequeño bebé. Y por eso uno, como sujeto, hombre o mujer, queda marcado por los brazos de la madre. Jamás, jamás volverá a encontrar esos brazos amorosos, esos brazos tibios, jamás. Y por eso luego nos vamos por la vida, ¿no? Abrazando a uno o a otra, ¿no? Queriendo encontrar esos brazos que no los vamos a encontrar. Y finalmente, 4, es donde se diseña la existencia. Es en el cuerpo en donde vamos diseñando la existencia. La existencia entendida como este acto de ser, como este acto de existir, ¿no? Y por eso la autora que estoy consultando, Margarita Vaz, lo dice de esa manera, es donde se diseña la existencia. Es donde se está diseñando la vida. Eh, y la siguiente, por favor. Bueno, pues miren, ahí dos niños jugando, o dos niñas jugando, ¿no? En la cuerda. La siguiente. Ay, tantito. Bueno, creo que hace rato todavía hice una lámina, pero creo que se saltó. Bueno, a ver, le damos una, a ver si aparece. Hoy, que se me hace que ya no la guardé. No, ya no la guardé. Regresamos, por favor. Y bueno, tantito antes de entrar a la educación, lo que quiero decir es que la historia del cuerpo, esa es la lámina que hace rato la hice y yo creo que ya no guardé los cambios. La historia del cuerpo es la historia de su educación. Ojo, la historia del cuerpo es la historia de su educación. Y cuando decimos educación, es las maneras en que ese cuerpo ha sido intervenido. Es el conjunto de intervenciones que cada sociedad, que cada grupo social, que cada familia realiza sobre el cuerpo de los que han llegado, simple y llanamente. Y entonces, en uno de mis textos, que se llama De los cuerpos dóciles a los cuerpos siniestros, una historia del cuerpo en la modernidad, platico esa historia. Los griegos hicieron una serie de intervenciones sobre el cuerpo, pero como había dos ciudades, las más importantes y más poderosas de la antigua Grecia, que eran los espartanos, ellos formaban un guerrero y hacían un conjunto de intervenciones para formar un guerrero. La película 300, que es una película mala, pero que la primera parte habla de cómo formaban un guerrero, ¿no? Ellos, por eso eran 300, habla de esas maneras duras, es la disciplina militar, la disciplina rígida para formar un cuerpo duro, un cuerpo eficiente, un cuerpo que lucha, un cuerpo que sabe manejar las armas. Esa fue una manera. Y estaba Atenas, en donde pues están formando al ciudadano de la polis. Y entonces, pues los griegos por eso inventaron el gimnasio, por eso inventaron los Juegos Olímpicos. El gimnasio era donde iban los hijos de la nobleza a educarse, ¿no? A formarse, a formar al ciudadano de la polis, ¿no? Y entonces, el papel que se hace sobre el cuerpo, ellos no quieren formar un guerrero, ellos quieren formar un ciudadano. Y es esta idea de este cuerpo estético, este cuerpo casi perfecto, ¿no? Eh, ¿Mediante qué? Mediante la gimnasia. Ellos inventaron la gimnasia. En la Edad Media, pues los cristianos que le van a tener terror al cuerpo van a hacer una serie de intervenciones para tratar de acabar con él, ¿no? Y obviamente, pues van a destruir los gimnasios, los estadios y todas estas prácticas que hacían los griegos, los fueron acabando con ellas, ¿no? Y bueno, y finalmente el mundo moderno, en donde con el mundo moderno y con el surgimiento o instauración del capitalismo, pues necesitaban crear un cuerpo eficiente, un cuerpo duro, un cuerpo eficiente, que sepa que esté ad hoc para el trabajo, simple y llanamente. Bueno, y entonces llegamos a la educación, ¿no?
Lo primero que puedo decir es, la educación es importante, y yo pues digo, no, no es importante. La educación es definitiva, la educación es fundamental. ¿Para qué? Para constituirnos en lo que hoy somos. O sea, cuando queremos formar un sujeto, un ciudadano, se necesita de la educación. Necesitamos formar un profesionista, se necesita de la educación. Necesitamos formar a un padre de familia, se necesita de la educación. En términos llanos, la educación nos lleva del reino de la oscuridad al reino de la luz, o de un bárbaro a un sujeto civilizado. La educación forma a un sujeto civilizado, ¿sí? Es lo que hace, uno inmediatamente se encuentra una persona y se da cuenta inmediatamente si es un sujeto civilizado o simple y llanamente no ha sido tocado por la educación, ¿no? Es un bárbaro, es un patán, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, la educación es una acción social que permite desarrollar las potencialidades del ser humano. En esta acción social, todos lo sabemos, los que estamos aquí, pues se da la relación entre un profesor y un alumno, ¿no? Un educador y un educando. Y entonces es la acción que realizan las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. No hay más. Estoy citando al mismísimo Emilio Durkheim. Cuando le dicen, bueno, él plantea la pregunta, ¿qué es la educación? Y Emilio Durkheim dice, es la acción que realizan las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. ¿Para qué? Para crear el conjunto de disposiciones intelectuales, morales y sociales que necesita todo individuo para vivir en sociedad, ¿no? Y entonces por eso la educación juega un papel definitivo para poder crear, para poder formar a un sujeto. Es una práctica de la libertad. Estoy citando al mismísimo Paulo Freire, ¿no? Es una práctica que en su famoso libro, Pedagogía del Oprimido, él dice, la educación no es otra cosa más que una práctica de la libertad. La educación genera un proceso de liberación de los sujetos. Incluso, pues, es uno de los autores importantes que está citado en el nuevo programa, ¿no? Paulo Freire, reconocido como tal vez el más grande pedagogo a nivel latinoamericano, sin duda, e incluso a nivel mundial, ¿no? Él va a crear toda una visión de la educación, él va a llamar la educación liberadora, ¿no? Y entonces, se está moviendo un poco mi pantalla, ¿no hay ningún problema? Bueno, es acá en la mía, se está como moviendo. Pregunto, ¿se ve bien? Sí, sí se ve bien. Bueno, termino diciendo en la anterior lámina que pues entonces la educación nos ayuda a generar procesos de autonomía, ¿no? Procesos o abrir espacios para nuestra libertad. Si bien es cierto, alguien puede decir, sí, pero una libertad acotada, estoy de acuerdo, pero lo sabe. Y un elemento más es que la educación nos debe de ayudar a encontrarle sentido a la vida. Fíjense qué elemento tan importante. La educación ayuda a los sujetos a encontrarle sentido a su vida. Si esto no es así, si no es posible la educación impactar de esa manera, es muy probable que adolescentes, jóvenes, y conozco incluso adultos o gente de mi generación que han andado extraviados por la vida, simple y llanamente. No han sido capaces de crear un pequeño proyecto, ¿no? Eh, por eso es que, siguiendo esta idea de que debe de ayudarle a encontrar sentido a la vida, la educación es una experiencia de sentido, ¿no? En primer lugar, la educación debe de impactar de esa manera, debe de impactar en la vida
de los sujetos para que estos puedan vivir en sociedad. Es obvio que nos va brindando las herramientas necesarias para poder los conocimientos, los saberes, los valores que todos y cada uno de nosotros debe tener para poder vivir de buena manera en la sociedad. Y al interior, podemos decir, de la educación está la palabra educar. O si me permiten, antes está esta idea del educar. ¿Qué es educar? Educar es crear, compañeros, compañeras. Educar es crear. ¿Crear qué? Crear algo ahí en donde antes no lo había. Por eso la palabra educar es un elemento fundamental y está más emparentada con el ámbito de lo artístico, más que de lo técnico. Educar es crear. ¿Crear qué? Una habilidad, un hábito, un saber, un conocimiento e incluso un valor. O sea, en el ámbito de la educación, o sea, cuando decimos crear, o sea, el niño va siendo partícipe y entonces se va creando a partir de lo que los otros le disponen y en un futuro lo que él se va disponiendo a sí mismo. La siguiente. Y entonces, la educación, o sea, como este gran campo, ¿no? Y en donde aparece la educación artística, la educación especial, la educación con adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Este gran campo, un campo enorme, enorme, que va desde la educación básica hasta hasta los niveles de posgrado, ¿no? Maestrías, doctorados, etcétera. Al interior está la educación física. Al interior de ese gran campo está la educación física. Somos, sin temor a equivocarme, y ustedes lo saben, un elemento fundamental en el campo de lo educativo. Por lo que acabo de decir y por lo que voy a decir, ¿no? La siguiente. Y entonces, nos acercamos ya, bueno, educación física. Para mí, la educación física no es otra cosa más que una praxis social que ha tematizado elementos de la cultura del cuerpo y del movimiento, ya, ¿no? O sea, para mí eso es la educación física. Y entonces, siguiendo a dos grandes maestros en el campo de la educación física, al maestro José María Cajigal y al pedagogo alemán Homo Gruppe, los dos casi al mismo tiempo, en los años 70, cuando yo empiezo a dar clase en la Escuela Superior de Educación Física, y pues tenía que documentarme de manera más fuerte, me los encuentro a los dos. Dos grandes referentes antropológicos. La educación física tiene dos grandes referentes antropológicos, el movimiento y el cuerpo. ¿Qué va a decir Homo Gruppe? Dice, todos los educadores físicos necesitamos tener muy presente que son nuestros dos grandes referentes antropológicos y que necesitamos estar reflexionando sobre ellos. Y entonces, estos dos grandes referentes antropológicos, movimiento y cuerpo, se fueron transformando de manera paulatina en motricidad y corporeidad. Ojo, o sea, con el paso del tiempo, algunos documentos ya en el campo de la educación física son los años 80 y concretamente en España, a finales de los 80, principios de los 90, empieza a aparecer la noción de corporeidad, ¿no? En un texto de, por ejemplo, de Benil de Vázquez, ¿no? Y lo que vamos a ver es cómo irrumpe de una manera impresionante estos dos términos, porque entonces ya no se habla de cuerpo y de movimiento, hoy ya se habla de motricidad, y si me apuran, de motricidad humana y de corporeidad. La siguiente, por favor. Y entonces, esos dos son nuestros dos grandes referentes antropológicos, y me parece, incluso lo he escrito en algunos de mis libros, que es necesario que todo el tiempo los estemos pensando.
estemos reflexionando sobre ellos, mirando la realidad social para que podamos tener una idea más clara de lo que sucede. Dar con la realidad. ¿Cuál realidad? La que tenemos enfrente de nosotros y que se manifiesta en los patios escolares o en las escuelas. Y esta definición que a mí me parece genial, ¿qué es la motricidad? Es la vivencia de la corporeidad que implica acciones para el desarrollo humano, ¿no? Y entonces, entre motricidad y corporeidad no hay una separación, están superpuestos, ¿no? Y entonces, cuando se manifiestan, cuando el cuerpo está entusiasmado, ¿no? Y se está moviendo, pues el cuerpo se está desarrollando, este sujeto se está desarrollando. Desarrollo, para mí, no es otra cosa más que creación de funciones. Cuando hablamos de desarrollo, se están creando nuevas funciones. Cuando decimos el niño está en proceso de desarrollo, el proceso de desarrollo tiene que ver con aspectos cualitativos, o sea, de calidad, no necesariamente de cantidad. Y entonces, esta vivencia de la corporeidad, cuando ella se entusiasma, cuando ella participa, cuando ella se emociona, efectivamente genera desarrollo humano, que es uno de los elementos que está presente en el programa, ¿no? En este programa de la 4T. La siguiente, por favor. Y entonces, decimos, o haciendo una revisión, y esto lo estoy haciendo ahora que, pues que mi amigo Miguel Sosa me invitó y que nos invitó la maestra Guadalupe, estuve haciendo la revisión de los programas. ¿Cuándo aparece por primera vez la noción de corporeidad en un programa o en un plan de estudios? En el 2002. En el 2002 es cuando por primera vez aparece la noción. Y en esta, ¿cuál fue la palabra que utilizaron? En esta cuestión de irle como dándole la vuelta a la educación física, generando nuevas visiones acerca de la misma, aparece como el primer elemento en esta nueva reinvención de la educación física, la corporeidad como base del aprendizaje en educación física. No es, o sea, fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte porque un buen número de compañeros, digo, no me lo platicaron, yo estuve presente en la Escuela Superior de Educación Física cuando nos presentan el programa, causó un revuelo muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué? Porque mucha gente se sentía desplazada. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con los nuevos planteamientos. O sea, ¿qué es eso de la corporeidad? Un profesor en la escuela dijo, la corporeidad es una moda. Y no, pues de ahí escribió otro libro, porque pues por supuesto que no es una moda, pues está siendo reflexionada desde los griegos, o sea, por favor, y entonces pues no puede ser una moda. En el 2011, en donde tuvimos la oportunidad, Miguel y yo, de participar, pues estaba presente en uno de los propósitos el desarrollo de su motricidad y la construcción de su corporeidad. No nacemos con una corporeidad, nacemos con la posibilidad de irla construyendo, de irla creando, de irla integrando por todo lo que ya dijimos. En el 2016, la propuesta curricular ya, en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? La educación obligatoria, que la verdad, el programa, ¿no? Tabicón, la verdad estaba muy bien construido. O sea, digo, es justo reconocer que a lo mejor no estamos de acuerdo con lo que pasó ahí, pero en ese programa de educación física estamos ya presentes de manera desde el 2011 y en el 2016 de manera muy fuerte. ¿Y qué? Un propósito, integrar la corporeidad al ampliar las capacidades de conciencia, conocimiento y aceptación del cuerpo. Ojo, vayan viendo que van apareciendo nuevas nociones. El base del aprendizaje, la construcción de la corporeidad y ahora ampliar las capacidades de conciencia, conocimiento y, ojo, aceptación del cuerpo, ¿no? Y en el plan de estudios, en el 2017 va a aparecer como uno de los propósitos integrar
la corporeidad integral a partir del conocimiento de sí y de su aceptación. Ya el 16 y el 17 pues estaban ya elaborados por el mismo equipo. Y entonces la siguiente, por favor. La corporeidad entonces se nos presenta como tarea. Incluso yo podría decir el cuerpo, pero obvio, cuando digo ya cuerpo estoy pensando en el cuerpo vivido versus la corporeidad, se nos presenta como tarea. No, de O sea, regreso. perdón, los educadores físicos tenemos esa tarea, o sea, nos corresponde, nos corresponde a los educadores físicos porque el primer, ahora sí que los primeros que necesitamos eso somos nosotros mismos, los educadores físicos. Tus objetivos, conocerla. En la escuela se presentan contenidos para conocer el cuerpo. Necesitamos conocer el cuerpo, necesitamos conocer sus funciones, necesitamos conocer sus aparatos, sus organismos, etcétera, etcétera. Y obviamente esto nos permitirá ir un poco más allá, porque conocerla es conocernos a nosotros mismos. Desarrollarla, sin crear nuevas funciones. Todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida vamos creando nuevas funciones, ¿no? Vamos, nuevas funciones. Ya en mi cuerpo ya, o en mi maltrecho cuerpo, pues ya creo pocas funciones, pero tengo que ir a hacerme mis exámenes, ¿no? Mis estudios, tengo que ir al doctor, ya no puedo comer esto, ya no puedo comer. Nuevas funciones, ¿ya? Nuevas funciones, ¿por qué? Porque mi realidad ya es otra. Sentirla, ojo, durante mucho tiempo en el campo de la educación, ha estado presente esta idea como un elemento central, esta idea del pensamiento, de lo racional, de la inteligencia. En el campo de la corporeidad, lo más importante es sentirla. Si René Descartes dijo, pienso, luego existo, hoy podemos decir, siento, luego existo. De unos años para acá se ha convertido en un elemento importante en el campo de lo educativo, porque cuando hablamos de sentir, cuando hablamos de sentir, está presente la emoción, está presente la pasión, está presente el deseo, los vínculos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprender a sentir nuestro cuerpo. Y aprender a sentir nuestro cuerpo tiene que ver con cuidarlo. Los cuidados de sí. Noción que pues estaba presente en 1982, el filósofo francés Michel Foucault, en uno de sus grandes seminarios, Hermenéutica del Sujeto, habla de los cuidados de sí. Los cuidados de sí están presentes desde la antigüedad griega, pero hoy con la pandemia aparecieron los cuidados de sí, los cuidados de sí mismo. Tenemos que aprender a cuidarnos de sí. Y hoy los maestros de educación física, al menos en algunas de mis escuelas que yo visito, en los maestros dicen, no, pues la noción es importante. Los niños deben de aprender a cuidarse. Y los cuidados de sí, el elemento fundamental o central que está, es el cuerpo. Y finalmente, aceptarla. Ante el avasallamiento de los medios de comunicación y de los modelos de cuerpo que se han impuesto de hace mucho tiempo, de hace al menos unos 20 años a la fecha, que empezaron a aparecer, no más, 30 años que empezaron a aparecer las jóvenes anoréxicas, las jóvenes bulímicas, etcétera, etcétera. Hoy que ya hay estas cirugías étnicas para quitarse los rasgos que a la gente no le agradan, un elemento fundamental es aceptar su cuerpo, simple y llanamente. Que los niños aprendan a aceptar el cuerpo que tienen, ¿no? Tenemos una herencia genética y tenemos un biotipo de cuerpo y pues es complicado que les digo a mis alumnos y a mis alumnas, pues mi papá es de Hidalgo, mi abuelo, pues somos de Michoacán.
O sea, pues, ¿de dónde va a aparecer un Brad Pitt, por favor? O sea, o una mujer escultural, o sea, es necesario que los alumnos entiendan esto. O sea, podemos decir, el cuerpo tiene una historia, tenemos una memoria, y entonces es necesario aprender a aceptar nuestro cuerpo. La siguiente. Y ya con esto vamos acabando. La realidad humana como una realidad corporal necesita del proceso educativo. Proceso, ya dije, no importante, fundamental para integrar, para crear, ¿no? Para ponerle cosas al asunto. ¿A qué? A nosotros mismos. Y entonces la acción educativa, como una acción socializadora, es un elemento de primer orden. En el proceso de socialización en el que entran los niños pequeños, desde que nacen, se enderezan y empiezan a caminar y asisten a la guardería y al preescolar y a la primaria, entran en un proceso de socialización primaria en el que tienen que ir internalizando las normas, las disposiciones y los valores que la sociedad le está solicitando. Esta primera educación que se realiza en la infancia, estos primeros 6, 7 años, van a ser fundamentales. ¿Mm? El niño aprende a manejar su cuchara, aprende a utilizar su cepillo de dientes, aprende a sentarse en la mesa y le dice a la madre, vamos a comer y vamos a comer, me decía mi mamá, como Dios manda. Vete a lavar las manos. ¿Qué es eso? Proceso de socialización. Estar interiorizando estas, lo que, lo que la sociedad y reflejada en el caso de la madre, le dice a sus hijos lo que tiene que ser. Nada más, ¿no? Cuando le compran su primer triciclo al niño, por ejemplo, y lo suben, o cuando le compran su primer patín del diablo o su bicicleta, y el niño tiene que ir pues echando a andar sus primeras habilidades motrices básicas, ¿no? Para poderse subir a la patineta, al patín, a la bicicleta. Entonces, la socialización está presente en el conjunto de intervenciones que realizan las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. Y termino con la última lámina. La siguiente, por favor. Oh, ya no se guardaron los cambios, pero bueno, fíjense. En este proceso, el cuerpo actúa, el cuerpo se equivoca, el cuerpo corrige y el cuerpo aprende. Basta hacer una revisión de lo que ha sucedido con nuestra vida y de cómo yo, como realidad corporal, he realizado todos estos momentos. El cuerpo, finalmente, se realizan una serie de intervenciones, como por ejemplo, esta cuestión de andar en bicicleta. Pongo el ejemplo de andar en bicicleta. Y hay la psicopedagoga Alicia Fernández con un ejemplo genial. Dos hermanitas, y la hermanita mayor le dice a la menor, la niña tiene 6, 7 años, y le dice, voy a aprender a andar en bicicleta. Y le dice su hermanita, yo voy a jugar a la pileta o en la pileta. Y la hermanita grande le dice, no es lo mismo. Mi papá me va a enseñar. Ojo. Y después ya va describiendo la acción y dice, aprendí a andar en bicicleta. No es como en la escuela, no. Mi papá no me dijo, paso número 1, paso número 2, paso número 3. No, no dijo eso. Me dijo, súbete, agarra el manubrio y dale a los pedales. Y mi papá fue a un lado mío acompañándome. Y me acordaba en mis años, pues cuando mis hijos estaban muy chicos, cómo lo agarraba aquí de la parte de atrás del cuello, ¿no? De su playera. Y ya allí íbamos, ¿no? Allí íbamos. Y le empezaba a dar a los pedales y de manera paulatina iba teniendo la habilidad para ir maniobrando o cuando menos mantenerse ya pedaleando. ¿Me vas agarrando? Sí, sí, hijo, te voy agarrando. No me sueltes, no, no, ahí voy.
Y había un momento en que ya no lo agarraba. ¿Me vas agarrando? Sí, sí, te voy agarrando. Ya lo había soltado. Y aprendió, ¿no? Y por eso, desde mi perspectiva, la educación es un acto de acompañamiento. Un acompañamiento en el que uno lo acompaña al otro para que el otro aprenda, ¿no? Muchas gracias. Eso es lo que tenía preparado para ustedes.